Imagina que cada quincena, sin que te pregunten, te descuentan dinero de tu sueldo, dinero que va a una institución que maneja más de 2.4 billones de pesos. Una institución que en este momento controla las subcuentas de vivienda de 77.7 millones de mexicanos. Eso es más gente que toda la población de Francia. Y sin embargo, hay algo que casi nadie te ha explicado: cómo funciona realmente el negocio detrás del Infonavit. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar completamente la forma en que ves ese descuento en tu nómina. Bienvenido a Economía Curiosa. Soy tu narrador, y hoy vamos a abrir la caja negra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Empecemos desde el principio. El Infonavit nació en 1972. Su misión, al menos en papel, era simple y noble: ayudar a los trabajadores mexicanos a tener una casa propia. Cada mes tú aportas el 5% de tu salario a una subcuenta de vivienda. Tu patrón también aporta. Y ese dinero teóricamente es tuyo. Pero aquí empieza la historia interesante. Ese dinero no está guardado en una caja fuerte esperándote. Está trabajando. Está generando rendimientos. Está financiando créditos hipotecarios a millones de personas. Y en ese proceso, el Infonavit se convierte en algo mucho más grande que un simple fondo de ahorro. Hablemos de los números que deberían quitarte el sueño. A junio de 2024, el Infonavit administraba activos por 2.4 billones de pesos. Para que entiendas la magnitud, eso es más que el presupuesto federal de salud y educación juntos. El fondo conocido como FAMVIT, que es donde se invierten los ahorros de los trabajadores que no tienen crédito activo, superó los 763 mil millones de pesos. Eso es 5.2 veces más de lo que valía ese fondo, apenas en 2018. ¿Quién maneja todo ese dinero? ¿Bajo qué criterios se invierte? ¿Y cuánto regresa realmente al trabajador? Ahí es donde la historia se pone tensa. Durante años, el FAMVIT fue operado por empresas privadas. Terciarizaban la gestión de tus ahorros a manos externas, con contratos millonarios que muy pocos podían auditar. Fue hasta la administración anterior cuando se cancelaron esos contratos y se desarrollaron capacidades internas. Pero el daño ya estaba hecho. Décadas de opacidad habían dejado una herencia complicada. Y eso no es todo. Hablemos de los créditos. El Infonavit es el mayor originador de créditos hipotecarios en México. En los primeros 7 meses de 2025, dispersó 196,000 créditos para compra de vivienda, representando el 73.5% de todos los créditos hipotecarios del país. Ni la banca comercial ni el Fobiste se acercan a esa cifra. El monto promedio de los créditos que da el Infonavit a mayo de 2025 fue de 656,300 pesos, con un incremento real anual del 5.8%. Suena bien, ¿verdad? Pero espera. Hay un dato que los funcionarios no suelen mencionar en las conferencias de prensa. El déficit habitacional en México supera los 8 millones de viviendas. 8 millones de familias que necesitan un techo digno y no lo tienen. Y el Infonavit con toda su maquinaria financiera no ha podido resolverlo. ¿Por qué? Porque durante décadas el modelo funcionó así. El instituto prestaba el dinero, pero eran las desarrolladoras privadas las que construían. Y construían donde a ellas les convenía, lejos de las ciudades, sin escuelas cercanas, sin transporte, sin agua. El resultado fue devastador. En este momento, en México existen 843,000 viviendas abandonadas financiadas con créditos Infonavit. 145,000 de esas casas están ocupadas por personas que no son sus propietarios originales. 23,000 han sido completamente vandalizadas. Colonias enteras en las afueras de ciudades que hoy parecen pueblos fantasma, construidas con el dinero de los trabajadores, financiadas por el Infonavit y abandonadas porque nadie quería vivir tan lejos de todo. Eso es el negocio oculto detrás del Infonavit. Desarrolladores que ganaron fortunas construyendo casas baratas en terrenos baratos, vendiéndolas a precios inflados gracias al subsidio institucional y dejando a los trabajadores con deudas en casas que después no pudieron pagar. Pero la historia no termina ahí, porque en 2025 algo cambió radicalmente. El gobierno aprobó una reforma a la ley del Infonavit que sacudió a todo el sector. Con 46 votos a favor y 10 en contra, los legisladores le dieron al instituto poderes que nunca había tenido en su historia de más de 50 años. Ahora, el Infonavit puede construir vivienda directamente, puede rentar esas viviendas, y lo hará a través de una empresa filial llamada Infonavit Constructor. El plan es usar hasta 100,000 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores para levantar viviendas económicas de menos de 600,000 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya tienen predios disponibles y que los permisos de construcción estaban en proceso. Suena como la solución perfecta. ¿Pero lo es? Aquí es donde los expertos y los críticos levantan la mano. El primer problema es la competencia desleal. La empresa filial del Infonavit no paga impuestos sobre la renta. Eso significa que competirá directamente con desarrolladores privados, pero con una ventaja fiscal que ningún privado puede igualar. Para la industria de la construcción, eso no es un mercado libre, es una cancha inclinada. El segundo problema es la transparencia. La reforma fue criticada duramente porque inicialmente no especificaba mecanismos claros de fiscalización para la filial. El dinero que se usaría, repito, es el dinero de los trabajadores, tu dinero. Y hay legisladores que señalaron que en caso de que el proyecto fracase, serías tú quien absorbería las pérdidas. El tercer problema es la historia, porque el Infonavit ya intentó algo parecido antes. Y el resultado fueron esas 843,000 viviendas fantasma que mencionamos hace un momento. Pero hay un cuarto elemento que casi nadie está discutiendo públicamente: la gobernanza. La reforma también modificó la estructura de poder interna del instituto. El director general, Octavio Romero Oropesa, ganó voz y voto en la Asamblea General. La representación tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, que históricamente equilibraba las decisiones, quedó debilitada. Para los críticos, eso concentra demasiado poder en una sola figura. Para los defensores, es la única forma de hacer más ágil a una institución que durante décadas fue paralizada por conflictos entre sus propios órganos de gobierno. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie puede responder con certeza todavía. ¿Es el nuevo Infonavit una solución real al problema de vivienda de México? ¿O es una apuesta arriesgada con el dinero de 77 millones de trabajadores? Los datos objetivos nos dicen esto. 1. El Infonavit tiene más recursos hoy que en cualquier otro momento de su historia. 2.4 billones de pesos en activos no es poca cosa. 2. El déficit habitacional es real. 8 millones de viviendas no es un número político, es una necesidad humana urgente. 3. El modelo anterior claramente no funcionó. Las colonias abandonadas son la prueba más visible de un sistema que priorizó las ganancias de los desarrolladores sobre las necesidades de los trabajadores. 4. El nuevo modelo tiene riesgos reales y documentados: concentración de poder, falta de fiscalización independiente y una historia institucional que no genera confianza automáticamente. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: el Infonavit es uno de los fondos de vivienda más grandes del mundo. Maneja más dinero que muchos países, y las decisiones que se tomen en los próximos años, con esos 100,000 millones de pesos destinados a construcción, van a definir si millones de trabajadores mexicanos tienen una casa digna o si terminan pagando los errores de una institución que nunca terminó de decidir si es un banco, una constructora o un programa social. Tú ya sabes cuánto te descuentan cada quincena. La pregunta que deberías hacerte es si sabes exactamente qué están haciendo con ese dinero. Eso es todo por hoy en Economía Curiosa. Si este video te abrió los ojos, dale like y compártelo con alguien que también tenga una subcuenta Infonavit. Nos vemos en el próximo video.